Y bueno, ha pasado sinceramente en unas horas de ser simplemente un rumor a ser algo completamente oficial. La salida de Sergio Busquets ya se hizo oficial que no va a renovar. Lo estaban comentando ya desde bastante los medios de comunicación, estaba diciéndolo Mundo Deportivo, Sport, y cuando suelen coincidir pues bastantes medios y realmente no hay ninguno que contradiga la historia, pues digamos que suele ser algo pues que suena con bastante fuerza y que es muy difícil que entonces sea una especie de pues de fake news, salvo un caso muy surrealista como el de la renovación de Messi, que de última hora pues se cayó. Pues estamos hablando de que sí, todo parecía apuntar y indicar que Sergio Busquets sí iba a salir del Barcelona, y así se ha hecho oficial. Sergio Busquets, pues bueno, con esto termina una etapa, pasa de ser un jugador que bueno pues ha formado parte de nuestra cantera, ha sido jugador del primer equipo de 2018, desde 2008 hasta 2000, ahora 23, ha sido un jugador que ha sido también canterano, bueno, prácticamente toda una carrera en el Barça. Con esto no sé si se va a ir a jugar a una liga exótica o si el jugador ya se va a retirar, no lo sabemos realmente. Se comenta que podría despedirse prácticamente a final de, bueno, si se va a esperar a final de temporada, supongo. Y de momento, pues si tuviese que decir algo es que, bueno, con esto cerramos una etapa, un ciclo de posiblemente el mejor centrocampista defensivo que hemos tenido en toda nuestra historia, ¿no? Un jugador que yo creo que representa perfectamente lo que es el ADN Barça, y a fin de cuentas la carrera de Sergio Busquets, pues bueno, es una carrera llena de éxitos, de fracasos también. Todo futbolista en general es un exitoso y es un fracasado. Es imposible que ningún futbolista llegue a fracasar nunca. Messi tiene también sus fracasos, tiene sus aciertos, como es cualquier carrera deportiva, y de momento pues es lo que digamos que se resume la carrera de Busquets. Tiene por supuesto su gran ciclo que ha sido casi toda su carrera, desde que debutó hasta la salida de Luis Enrique, y esa mancha, ¿no? De la llegada, desde la salida de Luis Enrique hasta la llegada de Xavi, pues ese periodo de 4 años y medio más o menos de, bueno, pues directamente de desidia, de dejadez, de ese periodo donde pues empezamos a ir para abajo, donde las cosas se hicieron de la peor manera posible. Y bueno, pues era una mancha que tendrá ya por el resto de su carrera. Si yo tuviese que decir algo, evidentemente es que me hace sentir en parte contento la salida de Busquets por tema sobre todo económico. Pero por otra parte, seamos sinceros, sino porque, no solo por la parte económica, sino porque considero que es un jugador al que el barcelonismo le tiene lo que se le suele llamar manía, ¿no? Como por ejemplo Tebas al Barça. Manía desde el punto de vista de que ya sabemos que cada que se pierde, la gente pues en lugar de cuestionarse por qué se está perdiendo y por ende encontrar una posible solución y añadírselo también a la crítica de que se está perdiendo, pues en lugar de hacer eso simplemente se critica y se señala el hecho de que se está perdiendo, en lugar de señalar por qué se está perdiendo. Es decir, estamos entrenando bien, estamos jugando bien, estamos haciendo todo bien, y no se suele hacer pues de esta manera. El asunto aquí es que de cara a todo esto es que a la gente de cara a la derrota siempre le gusta buscar responsables, le gusta buscar señalados, sí, responsables, quiere señalar a ciertos jugadores con el dedo, sobrecargarles de responsabilidad, la tengan o no. Y pues así es como se empieza en general pues el mal ambiente respecto a ciertos jugadores, y se empieza a dañar la reputación de estos jugadores. Y es un poco lo que ha pasado con Sergio Busquets, como le ha pasado con muchos jugadores en general. Luis Suárez, Rakitic, yo que sé, propiamente Busquets, Piqué, Jordi Alba. Es muy raro el jugador, por ejemplo Iniesta, que pues se fue cuando, igual que Xavi, ¿no? Fue honesto y se terminó yendo a tiempo. Y pues qué más, otro jugador tipo por ejemplo Xavi, salvo un caso como por ejemplo el de Messi, que por mucho que sí ha hecho también cosas pues que deja bastante que desear, tanto por gestos de disciplina como lo que le hizo a Sarabia y ciertas declaraciones, pues claro, dejan bastante que desear. Pero salvo con un caso como el de Messi, que es un jugador que es espectacular y un jugador que, bueno, pues es el mejor de nuestra historia, salvo un caso así, se han desgastado a fin de cuentas la imagen de todos los jugadores.
Y la de Busquets, pues yo creo que de cara a su salida del Barça, pues automáticamente pasamos a recordar simplemente lo bueno y de cara a esta despedida. Se le va a despedir, seguramente se le va a hacer su homenaje y se va a poder despedir con una liga en el bolsillo y con una Supercopa de España y al menos formando pues parte del inicio, ¿no?, del proyecto Xavi, este proyecto que apenas está empezando y que estamos intentando mejorar para pues volver al éxito competitivo y a donde generalmente pues debíamos de estar si no fuera por pues por ciertas cuestiones, cierta línea de errores. En Busquets pues le recordaremos a partir de ahora esta temporada de cara a su retiro, pues seguramente, bueno, su salida del Barça, yo no sé si vaya a ser un retiro o no. Pero de cara a su salida al Barça, pues ahora le recordaremos, digamos que más que a lo bueno, ya estará este ambiente de despedida a la leyenda del Barça y al menos podrá despedirse bien. Sí, porque bueno, como ya supuestamente, seguramente el barcelonismo ya sabe que Busquets se va a ir del Barça, pues prácticamente ya en una cuestión de unos cuantos partidos. Pues entonces podemos al menos despedir a Busquets recordando por un tiempo lo bueno y lo malo simplemente ya queda pues pasado, simplemente no porque se tenga que olvidar el pasado e incluso el malo se tiene que recordar para saber qué es lo que hiciste mal y no repetir todos esos errores. Sino que recordarlo, pero no, bueno, no olvidarlo, pero en esos momentos no recordarlo. Es decir, estar conscientes de lo positivo y para poder despedir a Busquets como se debe y al menos pues despedirlo con un título. ¿Sí me explico? Al menos con una liga. Yo soy de creer que Busquets todavía aguantaba pues un poquito más de fútbol. Realmente no es un jugador que ha vivido de su estado físico. Es un jugador que siempre ha vivido de su inteligencia táctica, de su visión de juego, de su visión de juego defensiva, incluso podríamos decirlo así. Táctico, técnico, posicional, vive realmente de esto este jugador, de ir realmente mucho a la anticipación, al corte, de la intuición, del saber dónde atacar, cuando no, dónde sí. Es un jugador realmente que se ejemplifica pues todo esto, entonces no es un jugador que pues viva exclusivamente de su estado físico. Ya hemos visto que hay muchos partidos donde el Barça suele estar bien, Sergio Busquets también suele estar bien. Sí, es decir, si el Barça está bien, Busquets está bien. Busquets es un jugador que depende enteramente del colectivo y si el colectivo está bien trabajado, pues Busquets realmente pues va a rendir bastante bien, como lo hizo con la España de Luis Enrique, como lo llegó a hacer con este Barça de Xavi por momentos incluso muy puntuales, y como lo ha hecho básicamente toda su carrera. Y si el colectivo está mal, pues Busquets va a rendir mal. Exactamente igual, pues como lo hizo con el Barça de Valverde, sobre todo el de Koeman, y esta clase de cuestiones. Busquets pues por la razón que sea ha decidido poner fin a esta etapa, ha decidido no renovar. De ley tenía una oferta de renovación sobre la mesa. Se comentó pues que Xavi insistía un poco en quedárselo, por una razón será, y que seguramente insistía en quedárselo para, bueno, seguramente para tener por ahí pues un relevo desde el banquillo, pero también puede que sea porque es de cara a esta decisión de Busquets, pues seguramente porque no ha de querer aceptar la condición de suplente, y así como Xavi, como Iniesta, al ver que ya empezó a perder minutos en la titularidad y que está sonando Rabat y que está De Jong, pues que quiero recordar que tiene un gran salario, por supuesto. Seguramente decidió que no quería ser suplente, que tal vez no quería manchar su carrera así, pues que seguramente quería ser titular y que como sabe que no lo va a hacer posiblemente, o que va a estar muy reñido la competencia por la titularidad, pues entonces pues decidir dar el paso al lado, ¿no? Dar el paso al lado. Busquets lo ha decidido así y pues bueno, es totalmente respetable su decisión. A mí, ¿qué me hubiese gustado? Pues yo digo que depende. Creo que lo comenté cuando hablé de Amrabat, que si fuese a salir Sergio Busquets, pues yo sinceramente pues lo haría simplemente cuando ya estemos seguros de que Amrabat puede venir, o más bien cuando esté fichado, y por otra parte cuando tengamos una clara decisión de que Frenkie de Jong pues o se va a ir o se va a bajar el salario, cosa que es lo que espero que haga porque no me gustaría que se fuera. Pero si no, pues se va a tener que ir. Y por otra parte, si entonces va a seguir Busquets, pues yo lo que pedía es que entonces siguiera
Claramente, si en caso de que por supuesto se fuera De Jong, nos quedaríamos simplemente con Amrabat y necesitamos pues incluso un suplente o un jugador que sea polivalente. Es que el caso de De Jong nos viene perfecto. Por ejemplo, Mascherano puede jugar de central, podía jugar de pivote. Y si jugaba Busquets siempre de pivote, pues Mascherano podía jugar incluso en otra posición. Sería muy similar a este caso, es decir, tenemos un jugador que puede jugar ahí, que es De Jong, pero si llega pues a pasar algo por el estilo, pues puede, tipo que se lesione el pivote, pues puede jugar De Jong, pero si la zona de pivote está ocupado, pues no se le acaba el mundo, puede jugar de lateral, digo de interior, puede jugar en otra zona del campo. Y pues es lo que yo pedía, pero sea por la razón que sea, no se ha hecho así. Creo que es más que nada decisión propia de Sergio Busquets, entonces por ende es totalmente respetable el hecho de que el jugador esté decidiendo pues esto, poner fin a su carrera en el Barça. Tiene creo que 31 títulos, si ganamos esta liga creo que serán 32 y estamos hablando de un jugador que recientemente creo que superó los 700 partidos. Creo que son pocos los jugadores que tienen esa cantidad de partidos. Un jugador que bueno, pues que tiene cifras históricas en el Barça, campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de Champions, de Supercopa de Europa, de Supercopa de España, del Mundial de Clubes, con la selección española. Recientemente también se había retirado ya, prácticamente después de este Mundial. Yo lo había comentado, ¿no? Que quería que siguiera hasta la Eurocopa del 2024, tristemente ha decidido no hacerlo así. Y pues esto pues quiere decir que entonces Busquets decidió ponerle en esta misma temporada fin a su paso por la selección española, en donde ganó una Eurocopa y un Mundial. Y bueno, pues también de parte pues darle fin a su carrera en el Barcelona. Y pues ahora pues habrá que ver si se retira o a dónde va a jugar. Se comenta que pues tiene ofertas seguramente exóticas, tipo pues Arabia, tipo pues la MLS está en Estados Unidos. Habrá que ver qué decide Sergio Busquets. Ya está en su total decisión. Seguiría con la carta de libertad porque se haría ya literalmente como agente libre. Y pues bueno, por lo mientras pues simplemente dar gracias por lo bueno. Yo ya no sé si esperar un perdón por lo malo, pero pues por lo mientras recordar pues lo bueno. Ya lo malo, para no arruinar el momento de fusión y todo, pues nos esperaremos a otro para comentarlo. Busquets, pues bueno, yo evidentemente si tuviese que decir de lo bueno, diría, me gustaría dejarlo esto más que nada para otro video, ¿no? Es decir, para comentar más que nada la salida, ya para hablar tanto de que es leyenda del Barça obviamente, e incluso comentar los puntos negativos, me gustaría dejarlo para otro video. Pero bueno, lo quiero separar, pero vamos a comentarlo un poco ya de aquí. Yo a Sergio Busquets siempre lo he considerado un jugador espectacular, siempre me ha gustado su estilo de juego y siempre ha sido muy complicado suplir a Sergio Busquets. De hecho, por ejemplo, el pivote que vamos a fichar seguramente espero que sea Amrabat, y es un jugador más de ir al suelo, de ir al corte, con bastante calidad técnica pese a ser un jugador defensivo y todo, pero no es un jugador como Busquets, no es un jugador táctico posicional que vaya al corte, que viva de su lectura para anticiparse. Realmente es muy extremadamente, ¿cómo podemos decirlo?, inusual encontrar un jugador de las características de Busquets. Es muy difícil al mismo tiempo. De hecho, por esto nos costó tanto tiempo darle un relevo. Prácticamente también es un jugador que por ende cuesta mucho encontrar, que por ejemplo el pivote que vamos a fichar es de una gran contundencia defensiva, que es a fin de cuentas lo que importa, pero de otras características. Yo no sé si Busquets pueda llegar a ser un jugador, ¿cómo decirlo? Pues yo no sé si pueda llegar a ser un jugador pues encontrable otra vez, es decir, un jugador que se pueda reemplazar específicamente en su rol. Debe haber alguno, por supuesto, pero de momento pues tendremos que extrañar esa función porque tendremos un pivote de otras características. Veremos qué es lo que pasa, pero de una u otra forma Busquets es una pieza bastante importante. Yo lo considero, repito, el mejor pivote de la historia del Barça y es un jugador que siempre me ha gustado. Ahora, hablando de lo negativo, yo considero que Busquets es un jugador de otro tipo. Es decir, yo no puedo evidentemente estar dentro de los vestuarios y saberlo, pero yo siempre he considerado que existen dos tipos de jugadores. Existen por una parte los que crean el entorno y los que se dejan llevar por el entorno. Es decir, los que crean el entorno son a fin de cuentas pues los super indisciplinados, los
los jugadores pues libertinosos, los jugadores de sin el afán de ofender pero de un ego terrible, los que suelen pues ponerse en rebeldía siempre, y hablando por supuesto pues tanto de Piqué, tanto de Neymar y toda esta gente. Y por otra parte yo siempre he creído que están los que se dejan influenciar más que nada por ese entorno, entre los que creo que están por ejemplo Andrés Iniesta, yo creo que también sobre todo Sergio Busquets. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si tú por ejemplo saneas el vestuario y sacas a los pesos pesados por así decirlo y dejas a otros jugadores, a estos jugadores tipo los que se dejan influir, pues también los saneas a ellos, es decir, saneas el vestuario y los saneas a ellos. Y por el otro lado, por mucho que sanees el vestuario, hagas mil malabares, a los jugadores que ya son así, pues por mucho que sanees el vestuario, realmente no lo puedes cambiar, no lo puedes solucionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Busquets ha contribuido en cosas como por ejemplo no quererse bajar el salario, que sigue cobrando ahorita un salario altísimo, prácticamente no se lo quiso reducir prácticamente nada, quiso cobrar hasta el final el contrato de Bartomeu, afortunadamente era hasta 2023 y no 2024 como el de Jordi Alba y el que era de Piqué, pues entonces estamos hablando de que claro, es algo negativo, pero si para empezar Bartomeu no le hubiera puesto ese contrato y al mismo tiempo no hubiera otros jugadores cobrando lo mismo, posiblemente Sergio Busquets no estaría con ese afán. Por ejemplo, si por ejemplo yo que sé, si Iniesta no hubiera cuestionado, si en general todos en ese vestuario no hubieran cuestionado los planteamientos de Luis Enrique, como se comenta que fue Piqué, no sé si en Turín o en París, creo que fue en Turín, que salieron digamos que criticando, cuestionando el planteamiento de Luis Enrique, pues claro, seguramente Busquets tampoco lo hubiera hecho. Es decir, a fin de cuentas hay que tener una cosa, y entre las cosas importantes de tener un vestuario sano es que te puede llegar a echar a perder o influenciar sobre ciertos jugadores que sí son sanos. Es decir, un jugador sano y más los que se dejan influir necesitan estar dentro de un entorno que precisamente esté saneado y que no haya la gran cosa y el gran problema de efusividad con ellos, para que no tengamos que recurrir a esta clase de problemas. Y tristemente pues Busquets ha estado en esa mancha, y también ha sido por ende los que es de los responsables de que casi no se haya entrenado en la etapa de Koeman y Valverde, de los responsables, pues sí, lo siento, del 4-0 del PSG, del 3-0 de la Juventus, el 3-0 de la Roma, el 4-0 de Anfield. Es el jugador que también al mismo tiempo está retratadísimo en el 2-8 del Bayern y toda esta clase de golizas. Es en todo caso lo que mancha la carrera de Busquets en el Barcelona, el hecho de haber pues hecho mal las cosas en ese periodo, el hecho de haberse dejado influenciar, o bueno, que yo sepa, creo que se habrá dejado influenciar, no sé, a lo mejor resulta que es igual que Neymar o Piqué, no lo sé, yo no lo puedo saber, pero pues da la sensación desde luego, porque desde antes no era un jugador que había demostrado síntomas de indisciplina, y entonces por ende cuando llegan los disciplinados y empieza a mostrarse así, pues evidentemente pues puedo sospechar. El asunto aquí es que tanto por lo mal hecho futbolística, tácticamente en esa época, en todo sentido, futbolística, anímica, psicológica, táctica, motivacionalmente, deportivamente, todo, en general todo lo he hecho mal esa etapa desde la salida de Luis Enrique hasta la llegada de Xavi, pues bueno, será la etapa que quedará como una mancha en su carrera de las clásicas golizas, y es el jugador que estuvo en los tripletes y también en el 2-8 y en el 4-0 y tal. Entonces, pues bueno, es lo que pasa cuando pues tienes un Bartomeu. Pero el asunto aquí, ya digo, es que de momento pues la carrera de Busquets en el Barcelona queda bastante bien. Queda bastante bien enmarcada. Tenemos una etapa de un jugador que ha sido historia y leyenda del Barça. Sigue siendo el presente, pero es un jugador que siempre pues estará ya entre el barcelonismo y estará siempre presente entre las figuras. Yo no sé si Busquets se vaya a ser entrenador. Ha dejado a veces caer que sí le gustaría, que no le gustaría, que le gustaría pero no se ve, que le gustaría pero al final no. Entonces uno no sabe si se va a ser entrenador o no, pero bueno, sea lo que se vaya a hacer, director deportivo, entrenador o lo que sea, pues yo sinceramente espero que
en algún momento pues retorne al Barça, al igual que me gustaría con Iniesta, con ya lo hizo Xavi, como me gustaría que por ejemplo lo hiciera Mascherano. Y por qué no, en su momento pues incluso si se llegan a retirar como entrenadores Luis Enrique, Guardiola, evidentemente dentro de muchísimos años todavía, pero sí o sí tener a esta gente cerca del Barça, porque a fin de cuentas, mientras más manos tengan, mientras más Xavis, más Iniestas, Busquets, Mascherano, mientras más Jordi Cruyff y esta serie de personas que le han hecho un bien al club, pues quiere decir que son menos Piqués y al mismo tiempo pues menos Bartomeus, menos Roseles, menos Freixas y por supuesto pues el club irá a mejor y todos empezaremos a ir dentro de una línea muchísimo más sana, por supuesto. Entonces pues nada, Busquets ha decidido irse, económicamente estaríamos bien, en cuanto a plantilla pues también nos beneficia, dependiendo de lo que se haga ahí entre De Jong y Amrabat, si es que lo llegamos a fichar, repito, y también pues por otra parte tenemos un jugador que pues que ya digo, que es prácticamente leyenda de nuestro club y ha decidido tomar esta decisión, respetable, veremos qué decisión toma, ojalá retorne al Barça en algún momento. Y por supuesto que pues nada, pues que agradecer todo el trabajo hecho, lo negativo y lo más positivo en profundidad ya lo comentaremos en otro momento, pero aún así yo pues agradezco todo lo hecho por estos años de servicio en el Barça, todo lo hecho, no voy a ser tampoco mentiroso si he llegado a desear la salida de Busquets antes, pero no por la manía, sino por sanear ese vestuario y hacer un relevo ya, pero bueno, en todo caso, pues ya se ha hecho de cierta manera y pues bueno, agradecer a alguien que ha formado parte de las grandes noches del Barça y aún así, pues ya digo, un jugador que tendremos en nuestra memoria siempre, que será parte será recordado pues como el pivote del Barça de Guardiola y el de Luis Enrique. Y pues nada, creo que con esto ya se va el último del Barça de Guardiola, solo salvo si regresa Messi, pero ya prácticamente ya todos estarían idos. Bueno, pues una pena, ¿no? El fin de una etapa y pues de una u otra forma, pues Busquets siempre quedará aquí con nosotros, una leyenda total y pues nada, por lo perdón, repito, yo no sé si lo malo, ya no sé si pedir perdón, pero por lo bueno, pues ya digo, por lo positivo, por lo que hayan hecho por mi club, siempre yo estaría agradecido con el que sea. Y Busquets es uno de estos y pues nada, simplemente hay que agradecerle todo lo hecho en el Barcelona y pues nada, pues buena suerte y veremos si lo podemos despedir con la liga. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal Anime Manga también. Soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.